Esta historia que te voy a contar, te la voy a contar cómo la vivió la Cintia del pasado. Hoy lo vivo y lo veo de otra manera. Uno va evolucionando y va madurando a través del tiempo, va entendiendo distintas cuestiones a medida que lo va viviendo. Pero hoy, como separada, yo hice esta separación del conflicto, de la situación. Me alejé del problema para verlo de otra manera. Vamos a transportarnos en el tiempo a cuando Fede tenía 3 años y comenzó el jardín de infantes en un colegio acá cerca de casa. Y bueno, nosotros, papás, casi volviendo a ser primerizos, porque yo tenía una hija más grande, pero mi marido era su primer hijo. Y para mí era como volver a empezar, porque Juli ya para esa época tenía 5 años. Entonces fue un reaprender a ser mamá. Por eso hay muchas de las cuestiones dentro del autismo de Fede que yo no vi venir, que no las entendía, que no las vivía, porque, bueno, hasta cierta edad Fede se desarrolló como yo creía o sentía que estaba bien, ¿no? Su desarrollo. Se sentó cuando se tenía que sentar, decía algunas palabras, un quiebre, un punto de quiebre a sus 12 meses, 12, 18 meses, un punto de quiebre donde él empieza su retroceso. El autismo que tiene Fede es regresivo. Y cuando empieza el jardín, claro, al entrar en sociedad, la situación fue otra. Empieza en un jardín donde había bastantes niños, unos 25 niños. El jardín era precioso. Tenía juegos, parque de juegos, naturaleza, huerta. Las aulas en este colegio eran talleres. Entonces iban de aula en aula muchas veces. Y bueno, nada, de repente el primer día, viste que cuando vos cuando tus niños empiezan el jardín, tenés que acompañarlos a hacer la adaptación. Y en esta adaptación, yo me doy cuenta que cuando los niños se van todos a jugar al parque, Fede se queda solito en el medio del patio y el resto jugando en los juegos, por ejemplo. Él elegía estar solo. Entonces, claro, esto siendo una señal de alerta a todo el mundo, al colegio, a mí como mamá que lo estaba acompañando. Y bueno, al tiempito de empezar el jardín, nos dicen, mami, la psicóloga del colegio, nos dice, van a tener que hacer una interconsulta con algún psicólogo para que él vea por qué Fede está solo todo el tiempo, no dice ninguna palabra. Y bueno, y así empezó el camino. Yo ya estaba embarazada de Josefina y bueno, estaba como en dos espacios, ¿no? Como en este espacio de qué pasa con Fede y este espacio de otra vez estoy siendo mamá. Empezamos a hacer las consultas, todo lo que son el iniciar una terapia o el que te hagan un diagnóstico dentro de una obra social es pura burocracia, pura y dura, ¿sí? Porque es muy duro para los padres. Empiezan a haber psicólogos, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas y y bueno, después de mucho tiempo, casi ya sus 4 años, le dan un diagnóstico que es TGD-NE, no especificado. TGD no especificado. TGD es trastorno generalizado del desarrollo, que es el primer diagnóstico que reciben la gran mayoría de los niños a los 3 años, porque es eso, no es especificado, no se sabe qué, pero hay un trastorno en el desarrollo del niño. Para este momento Fede no hablaba absolutamente nada. En el tiempo que empezamos a buscar
este diagnóstico o nosotros no buscábamos un diagnóstico, nosotros buscábamos entender qué quería el colegio, qué necesitaba de Fede. Empezamos a buscar en YouTube todo este nuevo mundo que se nos abría, que no teníamos ni idea de qué se trataba. A mí cuando me dijeron TGDN, ¿con qué se come? Porque la verdad es que no entendíamos ni qué era. Jamás lo habíamos escuchado. Entonces empezamos a buscar y encontramos método DAN. El método DAN era ponerle imágenes en un papel, por ejemplo un tomate, y abajo la palabra tomate. Y Fede ahí empezó a relacionar palabras con imágenes. Nosotros para este punto a Fede le decíamos, llama mamá. Llama mamá, llama mamá. Nos escondíamos, así nos llamaba. Decile, Josefina. Fede, llámala. Decile, Josefina. Fede, llámala, José. No nos llamaban, no. Llama a papá. No, te agarraba la mano y te llevaba para el lugar de donde él quería que fueras. Empezamos a transitar este camino, ¿no? Que a la larga lo empiezan a atender psicólogos. Ahí te recomiendo ver este video que te dejo enlazado acá, después de muchos años de terapia, de lo que nos venimos a enterar, ¿no? Míratelo, es buenísimo, para que no te pase, básicamente. Si estás iniciando este camino, para que no te pase. Y el colegio, ya en salita de 4, fue como cada vez más caos. Cada vez empezó como una debacle peor. Una persecución desde la dirección del colegio, que justo en ese momento cambia la dirección y viene una persona bastante, ¿cómo describirla? Una persona muy alta, ¿sí? Muy grande en su cuerpo, en su corporalidad, y a su vez muy dura. No sé qué palabras ponerle, no sé si se dan cuenta que no sé cómo describir la situación, pero a Fede le hacía bullying la directora del colegio, para que se hagan una idea. Ella aparecía en un aula y él se metía debajo de una mesa a balancearse, cosa que nunca jamás había hecho. Él recibía este tipo de situaciones. Se empieza a pedir una maestra especial para que le adapte contenidos, y ahí nosotros empezamos como a ver un montón de cosas que ya no queríamos saber más nada, pero pedimos un pase a la tarde porque nos dábamos cuenta que a Fede le costaba mucho despertarse muy temprano, y esto lo alteraba mucho, el despertarse temprano. Entonces pedimos el pase a la tarde para sala de 5. Nos dicen que a la tarde no tienen cupo, que va a ser imposible. Y bueno, y empezamos a buscar otro colegio, porque más claro, echarle agua, ¿no? Quería que se fuera. Bueno, yo lo llevaba a hacer un taller de música por la tarde en el colegio, en el mismo colegio. Y bueno, yo tenía a Josefina ya bebé en ese momento y lo acompañaba a este taller. Los niños no se portan mal, ¿no? Están jugando. Pero yo creo que los niños juegan, tengan autismo o no, juegan de diferentes maneras, ¿sí? Y bueno, Fede seguía las consignas. Si había que tocar el tambor, lo tocaba. Otros niños no seguían consignas, pero la directora estaba persiguiéndolo permanentemente a él. Permanentemente. Era ya una obsesión que tenía esta mujer con Fede. Bueno, conclusión. Me dice en uno de estos talleres, anda adentro y quédate adentro, así te ve y es mejor para él. Digo, mira, si yo voy a entrar al aula, ten en cuenta que para él va a ser ya una rutina y siempre me voy a tener que quedar adentro. Tenelo en cuenta porque es lo que sucede en general con él. Cuando logra una rutina, ahora que es más grande no, pero en ese momento cuando logra una rutina, siempre tenía que ser de la misma manera, para darle tranquilidad, lógico, ¿no? Sí, quédate adentro. Bueno, entro con Josefina, bebé, agupa, bueno, y me quedo ahí.
Y nada, voy apoyando a cada situación, ¿no? Cuando él me necesitaba, yo estaba ahí. La siguiente clase, no, ahora quédate afuera. Pero, ¿te acuerdas que yo te dije que, bueno, claro, ahora quédate afuera? Y yo lo miraba de afuera y Fede quería que yo estuviera adentro, porque ya para él había sido adentro. Bueno, era como la hecatombe, porque, claro, no entendía nada. O sea, vos tenés que anticiparle a un niño, tenga autismo o no, tenés que anticiparle para darle seguridad. Esta señora eso no lo entendía. Bueno, conclusión, sala de 5, lo llevamos a otro colegio. Esta directora se retira 2 años después del colegio, me entero, así, sin aviso previo. No sabemos si fue denunciada a la inspección, porque a todos los niños que eran diferentes hacía estas cosas, o los hacían que los retiraran antes, o cosa de que no salieran con el común denominador de los niños. A Fede lo hacía entrar después, no entraba con todos los niños. Bueno, tenía estas conductas. Conclusión, uno después entiende, ¿no?, cómo fueron las cosas. Lo llevamos a otro colegio y hace sala de 5 con acompañante, primero con maestra integradora, y después se dan cuenta que lo que él necesita es acompañante terapéutico. Me río porque es para escribir un libro. Sala de 5, tenemos un centro, la maestra integradora te la da un colegio especial, el acompañante terapéutico te lo da un centro. Y este centro, bueno, la persona que manda, que era psicopedagoga, después nos enteramos que no era psicopedagoga, era una chica que había hecho un curso para ser acompañante terapéutico y no la pegaba con Fede. Y justo en sala de 5 nosotros empezamos el cambio de alimentación de Fede. Yo siempre les conté que Fede tuvo un day off muy grande, porque yo no hice las cosas como las tenía que hacer. Entonces, ese day off a él le traía dolores de cabeza, dolores de panza, muchísimos. Y claro, esto te lleva a ponerte agresivo muchas veces. Pero él era agresivo con la acompañante nada más. ¿Por qué? A buen entendedor, pocas palabras. Muchas veces nos mostraron las cámaras del colegio para mostrarnos cómo le pegaba Fede al acompañante. Y nosotros ahí nos dábamos cuenta de por qué le pegaba. Pero la persona que te lo mostraba hacía foco en que Fede le pegaba al acompañante. Ellos nos mostraban el video para ver por qué le pegaba al acompañante. Pero no se mediaba palabra con él. No se mediaba palabra con Fede. Entonces, claro, él respondía agresivamente. Ella lo agarraba y lo quería llevar. No había palabra de por medio con un niño que necesitaba todo tipo de palabra. De hecho, hubo varios días que él se tuvo que quedar solo, sin acompañante. Y esos días, la maestra dice, estuvo mejor que nunca. Se relacionó con otros niños. Los acompañantes muchas veces ayudan, ¿sí? Hay muchos casos donde el acompañante ayuda mucho, pero en otras entorpece la relación del niño con otros niños. Y esto no hay mucha gente que lo vea, porque no lo vive quizás, o porque lo mira desde otra perspectiva. A nosotros nos pasó siempre lo mismo. El acompañante entorpeció la labor de conectarse con el otro. Y bueno, y en este caso nos llegó la confirmación cuando esta chica falta por enfermedad y Fede está perfectamente bien, integra la ronda, se relaciona con otros niños, juega, tiene un juego con otros compañeros. Bueno, el centro nos llama, es un centro muy particular y se caracterizaba por esto, porque quería medicar a todos los niños. Siempre quiso medicar a todos los niños. Entonces, vamos a una entrevista con el centro y nos terminan diciendo que había que medicar a Federico. Nuestra respuesta fue, yo no voy a medicar a mi hijo porque la acompañante que tiene no sabe tratarlo. Entonces, primero que la acompañante aprenda a acompañarlo y después charlamos, ¿sí? Pero yo no voy a medicar a mi hijo con medicinas alopáticas y químicas que no hacen absolutamente nada más que efectos secundarios sobre los niños. Esa fue nuestra respuesta como papás al centro.
Bueno, terminó sala de 5 y pasó a primaria. Pero la primaria te la voy a contar en otro video porque este ya se hizo largo. Vamos a separarlo en partes porque la primaria Fede la hizo en 2 colegios diferentes y fueron 2 modalidades completamente diferentes. Un colegio privado y otro colegio público. El colegio privado era católico y el colegio, bueno, público estaba en Capital. Así que esa historia te la voy a contar en un próximo video, así que quédate por acá para no perdértelo. Nos vemos en uno próximo. Yo voy a seguir disfrutando de este solazo que hay hoy y espero que tengas un hermoso día hoy. Besos.